Mar del Coral. El código secreto que cambió el destino de Midway. Olvida lo que crees saber sobre la batalla del Mar del Coral. Su historia pudo ser distorsionada para ocultar la verdad. Es posible que la gran crisis del Pacífico no fuera por armamento superior, sino por una decisión fatal de un solo hombre basada en un enigma. La inteligencia militar oculta y el destino de Australia nunca han estado tan entrelazados. Los verdaderos testimonios revelan que los cañones y los acorazados fueron solo la punta del iceberg en el Mar del Coral. Prepárate. En los próximos minutos, vamos a desenterrar la verdadera razón que cambió para siempre el rumbo de uno de los grandes acontecimientos históricos. El pasado no es como nos lo han contado. Comenzamos. Capítulo 1. La marea imparable y la llave de Australia. Si el ataque a Pearl Harbor fue el rugido de un león enfurecido, entonces la expansión que siguió fue el avance silencioso de la marea más devastadora que la humanidad había presenciado. En los primeros 5 meses de 1942, el imperio japonés de Hirohito parecía invencible. Habían conquistado Filipinas, Malasia, Hong Kong, las Indias Orientales holandesas y Singapur. Habían hundido al orgullo de la Royal Navy en el Pacífico, el Prince of Wales y el Repulse. Su control del Océano Pacífico era absoluto. Este éxito no era solo territorial, era psicológico. El mito de la superioridad de la raza occidental se había derrumbado ante la eficacia y la ferocidad del guerrero japonés. Este éxito se basó en el Kantai Kessen, la doctrina de la batalla decisiva, basada en una concentración masiva de fuerza. Pero la verdadera joya de su corona, lo que les permitiría no solo ganar batallas, sino asegurar la guerra a largo plazo, era la flota combinada y sus portaaviones. Nombres como el Shokaku, el Suikaku y el Shōjo eran sinónimo de terror aéreo y destrucción rápida. Eran los nuevos acorazados de la era moderna, y Japón tenía la mejor flota del mundo. El alto mando japonés sabía que no podían ganar la guerra de forma rápida contra la inmensa capacidad productiva de los Estados Unidos. Por lo tanto, necesitaban una estrategia de aislamiento. Su próximo objetivo era crucial, una pieza de dominó que, al caer, pondría de rodillas a todo un continente. Esa pieza era Port Moresby, una ciudad portuaria en la costa de Nueva Guinea. La operación MO no era una simple toma de territorio. Era la guinda del pastel de la expansión hacia el sur. Si Port Moresby caía, se aseguraba el control absoluto del Mar del Coral, y lo más importante, Australia quedaría totalmente aislada de los suministros y refuerzos americanos. Con Australia neutralizada, el Pacífico se convertiría en un lago japonés. La presión estratégica y económica sobre los aliados sería insostenible. Esta operación debía ser una marcha triunfal más rápida y sin oposición. Para los australianos, la amenaza era real, palpable. Tras la caída de Singapur, miles de tropas australianas estaban combatiendo en el norte de África. Su defensa doméstica era limitada. Si Port Moresby caía, la invasión a Australia era una posibilidad aterradora. El general MacArthur, recién escapado de las Filipinas y ahora al mando en Australia, sabía que este era el momento decisivo. Si Japón consolidaba el control del Mar del Coral, el Pacífico se perdería. Los Estados Unidos, aún recuperándose del shock de Pearl Harbor, tenían que tomar decisiones rápidas. Sus activos navales en el Pacífico eran escasos. Solo los portaaviones USS Lexington, el USS Yorktown y el USS Enterprise, aunque este último no participaría directamente en la acción inicial. Estos buques eran vitales. Perder uno solo sería un desastre estratégico y moral. Por primera vez, los aliados no podían permitirse el lujo de reaccionar. Tenían que anticiparse. Aquí es donde el relato épico se transforma en una historia de espionaje y criptografía. La narrativa popular se centra en los aviones y los disparos, pero la verdad es que la guerra en el Mar del Coral se ganó en los sótanos, bajo la luz de bombillas tenues. El programa de inteligencia de Estados Unidos conocido como MAGIC había estado trabajando incansablemente para descifrar el código naval japonés
el JN-25B. Tras meses de esfuerzo, los criptógrafos liderados por el comandante Joseph Rochefort, en Pearl Harbor, la famosa estación HIPO, habían logrado penetrar significativamente el código. A principios de abril de 1942, comenzaron a interceptar y descifrar mensajes que detallaban, con una precisión escalofriante, la operación MO, la composición de las fuerzas, las rutas y, lo más importante, el objetivo: Port Moresby. El conocimiento se convirtió en el arma más poderosa de la flota. La decisión de Nimitz fue inmediata y audaz: enviar sus escasos portaaviones para interceptar a la poderosa fuerza de invasión japonesa. Esto era una apuesta monumental. Si fallaban, Australia caería y los aliados perderían la guerra en el Pacífico. La marea imparable se dirigía a su objetivo, sin saber que la llave de Australia ya no era un enigma para sus enemigos. La etapa estaba lista para un combate sin precedentes, donde la visión de los portaaviones sería un lujo que el destino no les concedería. Pero el desciframiento del código JN-25B no era perfecto. Contenía lagunas y errores. Los aliados sabían que la flota japonesa venía. Pero ¿cómo pudieron dos fuerzas tan masivas, buscándose con desesperación en un mar inmenso, pasar tanto tiempo sin encontrarse? ¿Fue un simple fallo de navegación, o existió una misteriosa batalla silenciosa previa? Una lucha de ojos y radares que decidió el destino antes de que un solo torpedo fuera lanzado. Capítulo 2. La batalla del reconocimiento y el gran desencuentro. La pregunta que flota sobre el mar del Coral es más densa que la niebla del océano. ¿Cómo dos de las mayores fuerzas navales del mundo en 1942 pudieron evitarse mutuamente durante días cruciales si ambas conocían las intenciones de la otra? La respuesta no está en el mar, sino en el aire, y en una lucha desconocida de inteligencia y reconocimiento aéreo que llamaremos la batalla de los ojos. La inteligencia Magic de los aliados no era una bola de cristal, era una herramienta defectuosa. Sabían qué buscaban los japoneses, pero la localización y el tiempo preciso seguían siendo un desafío. El capitán Rochefort había dado la alerta, pero el almirante Frank Jack Fletcher, al mando de la Fuerza Operativa 17, TF-17, que incluía los portaaviones Yorktown y Lexington, se enfrentaba al dilema más antiguo de la guerra: información imperfecta en un escenario perfecto para la emboscada. Los japoneses, por su parte, estaban divididos. El vicealmirante Takeo Takagi, al mando de la fuerza de ataque principal de portaaviones, Shokaku y Suikaku, estaba convencido de su superioridad y confiaba en que el enemigo estadounidense estaría paralizado tras los golpes iniciales. No obstante, los procedimientos japoneses de reconocimiento aéreo eran metódicos, pero sus radios de búsqueda eran limitados. El vasto mar del Coral se tragaba la presencia de los dos grupos de batalla. El 7 de mayo de 1942, el destino de la batalla pendió de una fina niebla de error. El objetivo principal de los japoneses era la fuerza de invasión de Port Moresby, que se movía escoltada por una fuerza de cobertura de portaaviones más pequeños. Los japoneses cometieron un error crucial. Aviones de reconocimiento del Shokaku informaron haber detectado un portaaviones y un crucero al sur, cerca de la isla de Rossell. Creyeron haber encontrado la fuerza principal de Fletcher. Inmediatamente, lanzaron oleadas de bombarderos y torpederos con un único objetivo: la aniquilación. Pero lo que realmente encontraron no fue un portaaviones de combate, sino el porta-hidroaviones USS Neosho y su escolta, el destructor USS Sims. Este fue el gran desencuentro. Los japoneses perdieron tiempo y combustible atacando objetivos secundarios, creyendo haber asestado un golpe decisivo. El Neosho y el Sims se hundieron, llevándose consigo la vida de cientos de marineros, pero su sacrificio involuntario salvó a los dos portaaviones más importantes de la flota aliada. Mientras los japoneses celebraban una victoria vacía, Fletcher y la TF-17 cometieron menos errores. Sus exploradores aéreos no tardaron en encontrar la fuerza de cobertura de invasión, identificando correctamente el portaaviones ligero Shoho. La orden fue concisa y brutal:
El Lexington y el Yorktown lanzaron una fuerza combinada de casi un centenar de aviones. En un asalto coordinado y demoledor, el Shōjo fue alcanzado por múltiples bombas y torpedos. El mensaje icónico transmitido por el teniente comandante Robert Dixon resumió el sentimiento de venganza aliada. Scratch one flat top. Eliminamos un portaaviones. El Shōjo se hundió en menos de media hora. Era la primera vez que un portaaviones japonés era hundido en la guerra. El sacrificio del Neosho había permitido al Yorktown y al Lexington la libertad de maniobra para encontrar y destruir al Shōjo. El golpe fue psicológico. Japón había perdido su primer portaaviones, y lo había perdido de manera humillante. La invasión de Port Moresby ya no podía continuar sin cobertura aérea. Al caer la noche del 7 de mayo, la situación era de una tensión extrema. Ambas flotas sabían que los portaaviones principales del enemigo estaban cerca, pero estaban ciegas, la una ante la otra. Se habían infligido daños graves, pero la batalla decisiva aún no había ocurrido. Los comandantes sabían que el enfrentamiento final de portaaviones a portaaviones sería inevitable. Era un duelo a ciegas, donde el amanecer revelaría el objetivo o la aniquilación. La adrenalina de la noche hizo que la flota japonesa cometiera un error de juicio que costaría muy caro en el futuro: la subestimación del alcance y el radar aliado. Los japoneses habían perdido un portaaviones, pero creían falsamente que habían hundido dos. La moral aliada estaba alta tras el hundimiento del Shōjo. Ambas flotas estaban separadas por escasos 300 kilómetros en la oscuridad, preparándose para el encuentro final. Pero ¿qué factor desconocido, más allá del error de reconocimiento, provocó que, en el clímax de la batalla del día siguiente, los escuadrones aéreos de ambas fuerzas se cruzaran sin verse, como fantasmas, en una de las mayores ironías de la historia naval? Capítulo 3. La cita a ciegas y la leyenda del Lady Lex. La noche del 7 de mayo de 1942 fue una de las más tensas y silenciosas de toda la Guerra del Pacífico. Ambas fuerzas principales, la Task Force 17 estadounidense, liderada por el almirante Fletcher con los portaaviones Yorktown y el icónico Lexington, y la fuerza de ataque japonesa, comandada por el vicealmirante Takagi con los portaaviones Shokaku y Suikaku, estaban a menos de 300 kilómetros de distancia. Una distancia que, en la guerra de portaaviones, se reduce a horas. Habíamos planteado la inquietante pregunta: ¿qué factor desconocido, más allá del error de reconocimiento, provocó que, en el clímax de la batalla del día siguiente, los escuadrones aéreos de ambas fuerzas se cruzaran sin verse, como fantasmas, en una de las mayores ironías de la historia naval? La respuesta es una combinación fatal de la vasta inmensidad del mar del Coral, fallos de comunicación y, crucialmente, la diferencia en el alcance y la calidad de la exploración aérea de ambos bandos. El destino de la batalla dependió de un puñado de pilotos que volaban en los límites de lo conocido. El amanecer del 8 de mayo trajo consigo la calma engañosa, pero bajo la superficie la tensión era máxima. La misión de ambos comandantes era simple: localizar primero, atacar primero. El que fallara sería condenado. Los japoneses, confiando en sus pilotos superiores y sus aviones de reconocimiento de largo alcance, lanzaron sus aviones de exploración. Fletcher hizo lo mismo. La verdadera batalla se libraba ahora entre los exploradores aéreos. A las 8:22 a.m., un piloto del Yorktown, que volaba en los límites extremos de su patrulla, rompió el silencio radial. Había localizado a la fuerza de ataque japonesa. Su informe inicial fue preciso, pero, en el fragor de la emoción, cometió un error crucial en la transcripción de las coordenadas. Este error de menos de 20 millas náuticas causó una demora fatal en la precisión del ataque estadounidense, pero el objetivo era claro: 2 portaaviones y sus escoltas. El golpe estaba servido. Casi simultáneamente, a las 8:30 a.m., los aviones de reconocimiento japoneses también encontraron a los aliados, pero aquí radica la primera gran ironía. El piloto japonés, al ver un portaaviones grande,
el Lexington, y otro más pequeño, el Yorktown, informó que eran 3 portaaviones. Esta sobreestimación no solo aumentó la moral japonesa, sino que convenció a Takagi de que su ataque sería decisivo. Ambas flotas, separadas por el ancho del cielo, comenzaron a lanzar sus oleadas de ataque casi a la misma hora, sin saber que sus escuadrones iban a cruzarse como sombras. La escena que se desarrolló a mitad de camino entre las flotas fue digna de la tragedia épica. Los escuadrones aéreos estadounidenses y japoneses se cruzaron, volando a diferentes altitudes, en rutas que se acercaban y se alejaban. El ruido de sus motores fue amortiguado por las nubes y la inmensidad. Esto fue el intercambio fantasma, la ironía que definió la batalla. Ningún bando detectó al otro. La oportunidad de un combate aéreo masivo, de desorganizar el ataque enemigo antes de que llegara a su objetivo, se perdió en ese cruce ciego. El fallo de la aviación de reconocimiento japonés en detectar a los aliados al principio, y luego el error de navegación del explorador estadounidense, forjó este momento surrealista. Ambos bandos se dirigían ahora, sin oposición aérea, a impactar directamente contra los corazones de sus enemigos. El resultado no sería un choque de fuerzas iguales, sino 2 ataques simultáneos, donde la calidad del piloto, el control de daños y, sobre todo, la suerte, decidirían quién sobrevivía. La fuerza de ataque japonesa era una máquina bien engrasada de precisión y furia. Los pilotos japoneses, veteranos de China y de las primeras victorias del Pacífico, eran superiores en técnica y audacia. Cuando llegaron a los portaaviones de Fletcher, se encontraron con un desafío menor al esperado. La cobertura de cazas Wildcat de EE-U era escasa, y la defensa antiaérea era intensa, pero la coordinación japonesa fue letal. El primer objetivo fue el USS Lexington, un portaaviones gigantesco conocido cariñosamente como el Lady Lex. Los bombarderos en picada, Aichi D-3A Bal, y los torpederos Nakajima B-5N Kate se lanzaron en un ataque coordinado. El Lexington fue alcanzado por 2 torpedos y múltiples bombas. Los torpedos abrieron agujeros catastróficos, inundando 2 de sus principales salas de máquinas y reduciendo su velocidad. El USS Yorktown fue el segundo objetivo. Un ataque valiente logró impactarlo con una bomba de 800 libras que penetró hasta la 4ª cubierta. Milagrosamente, el Yorktown, con una tripulación de control de daños bien entrenada, logró absorber el golpe y mantenerse operativo. La diferencia entre el entrenamiento y la capacidad de control de daños aliado, frente a la mentalidad de victoria o aniquilación japonesa, comenzaba a ser crucial. Los japoneses sabían cómo atacar, pero los aliados sabían cómo sobrevivir. Mientras Fletcher soportaba la embestida, la fuerza de ataque estadounidense, compuesta por bombarderos SBD Dauntless y TBD Devastator, llegaba a la flota de Takagi. La suerte sonrió a los aliados en un aspecto. El Suikaku estaba oculto por una tormenta de lluvia y no pudo ser localizado a tiempo. El peso del ataque recayó sobre el Shokaku. Los pilotos del Lexington y del Yorktown, motivados y con la misión de vengar a sus camaradas, atacaron con ferocidad. El Shokaku fue alcanzado por 3 bombas pesadas en su cubierta de vuelo. El daño fue catastrófico. Su cubierta se hizo añicos, los fuegos se propagaron y sus bombas y torpedos almacenados se hicieron inutilizables. El Shokaku, aunque no se hundió, quedó fuera de combate de forma inmediata. El resultado era un empate táctico sangriento. Estados Unidos perdió un portaaviones funcionalmente, el Lexington. Japón perdió un portaaviones funcionalmente, Shokaku dañado, y otro sin poder lanzar aviones, Suikaku con su grupo aéreo diezmado. Pero el destino de la batalla del Mar del Coral aún no estaba sellado. El verdadero drama se desarrolló a bordo del Lexington. Inicialmente, parecía que el veterano portaaviones sobreviviría. Los equipos de control de daños lucharon valientemente y se recuperó la velocidad. Pero la fuerza de las explosiones de torpedo había roto líneas de combustible de aviación altamente volátil. Horas después del ataque, una chispa, posiblemente de un motor auxiliar, encendió los gases acumulados.
La explosión resultante fue devastadora. El Lexington se convirtió en un infierno flotante. Las explosiones secundarias desgarraron el buque desde dentro, haciendo inútiles todos los esfuerzos por salvarlo. El almirante Fletcher no tuvo más remedio que dar la orden de abandono. El Lady Lex, el orgullo de la flota del Pacífico, fue hundido por torpedos del destructor USS Phelps, para evitar que cayera en manos enemigas o representara un peligro. El humo de su naufragio se elevó miles de metros sobre el mar del Coral, marcando el final de un ícono, pero también el inicio de una nueva era. La batalla había terminado. Japón había logrado hundir más tonelaje, pero estratégicamente había fracasado. El Shokaku se retiraba para reparaciones que llevarían meses, y el Suikaku había perdido a casi todos sus pilotos y aviones, dejándolo temporalmente inoperable. Por primera vez en la guerra, la marea de la victoria japonesa se había detenido. La batalla del Mar del Coral demostró que la inteligencia aliada podía detener a Japón, pero el sacrificio fue inmenso. El Lexington se hundió, y el Yorktown apenas sobrevivió. Los japoneses se retiraron creyendo que habían ganado la batalla. Pero, ¿cómo afectó la pérdida de solo 2 portaaviones japoneses, un número que parecía pequeño, al próximo y decisivo enfrentamiento en Midway? ¿Y qué papel jugó el almirante Nagumo, cuya soberbia en la batalla final se forjó en el engaño del Mar del Coral? Capítulo 4. Las consecuencias estratégicas. El fantasma del Shokaku. Condena a Midway. La batalla del Mar del Coral terminó con el USS Lexington hundiéndose en las profundidades y el almirante Fletcher retirándose con el dañado Yorktown. Para el alto mando japonés, la percepción fue clara. Una victoria. Habían hundido un portaaviones y creían haber dañado gravemente otro. Sus fuerzas habían forzado la retirada del enemigo, y Port Moresby, aunque no capturado, seguía siendo un objetivo alcanzable. Se retiraron con la creencia de que habían cumplido su misión de disuasión y castigo. Habíamos dejado una pregunta esencial flotando en el aire del Pacífico. ¿Cómo afectó la pérdida de solo 2 portaaviones japoneses, un número que parecía pequeño, al próximo y decisivo enfrentamiento en Midway? ¿Y qué papel jugó el almirante Nagumo, cuya soberbia en la batalla final se forjó en el engaño del Mar del Coral? La respuesta es una tragedia de cálculo estratégico, donde la arrogancia japonesa y el trabajo frenético de los astilleros estadounidenses dictaron el destino final. La victoria táctica reportada por los japoneses en el Mar del Coral fue en realidad el inicio de su perdición. El Shokaku, aunque no se hundió, sufrió daños devastadores en su cubierta de vuelo y en su estructura interna, requiriendo un periodo de reparaciones crítico. Más grave aún, su ala aérea había sido diezmada en el combate, y sus pilotos estaban dispersos o perdidos. El Suikaku, por su parte, aunque estructuralmente intacto, había perdido más de la mitad de sus valiosos aviones y, lo que era irreemplazable, a muchos de sus pilotos más experimentados. La mentalidad japonesa de guerra total y el culto al guerrero perfecto significaba que la sustitución de pilotos entrenados era un proceso largo y meticuloso. No se trataba solo de tener el metal, se trataba de tener la habilidad humana. Por un dogma que privilegiaba la perfección sobre la practicidad, el Shokaku y el Suikaku fueron excluidos de la próxima y monumental operación MI, el asalto a Midway. Esta exclusión redujo la fuerza principal de portaaviones de Japón de 6 a 4, el Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. Esta fue una decisión fatal, basada en la creencia errónea de que los Estados Unidos no podrían recuperar su fuerza a tiempo, y que 4 portaaviones serían más que suficientes para enfrentar a lo que creían que era una flota aliada debilitada y desmoralizada. La soberbia nacida de las victorias tempranas les nubló el juicio. Mientras los portaaviones japoneses se dirigían a reparaciones de meses, la historia en Pearl Harbor era completamente diferente. El USS Yorktown regresó gravemente dañado tras el Mar del Coral. Los ingenieros navales estimaron que las reparaciones requerirían al menos 3 meses en un astillero de la costa oeste. El almirante Chester Nimitz sabía que no tenía 3 meses.
Sabía, gracias a Magic, que Midway era el próximo objetivo, y que Japón vendría con su fuerza principal en cuestión de semanas. Nimitz tomó una decisión que entraría en la leyenda. Ordenó que el Yorktown fuera parcheado, no reparado, se ignoró el protocolo de seguridad, y se movilizó a miles de trabajadores, obreros y marineros en una orgía de esfuerzo concentrado. Los daños en las estructuras internas y las tuberías fueron reparados de forma superficial, temporalmente, utilizando planchas de acero rápido y soldadura constante. En un asombroso lapso de 72 horas, el Yorktown pasó de ser un buque condenado a ser declarado apto para el combate por Nimitz. Este milagro logístico y de voluntad significó que, para la batalla de Midway, la fuerza de portaaviones estadounidense no solo contaría con el Enterprise y el Hornet, sino también con un Yorktown remendado pero operativo. 3 portaaviones contra los 4 de Japón. Una diferencia mucho menor de la que Japón había anticipado. El sacrificio en el Mar del Coral no solo detuvo a Japón, sino que compró el tiempo necesario para que el Yorktown se convirtiera en el factor sorpresa de Midway. El almirante Chuichi Nagumo, el comandante que dirigía la fuerza de ataque de portaaviones en Midway, fue un hombre profundamente influenciado por el Mar del Coral. Su misión en aquella batalla no había sido directamente la de atacar, sino la de apoyar. Al no participar en el combate aéreo directo, y al recibir informes exagerados de la aniquilación estadounidense, Nagumo reforzó su ya existente soberbia operativa. En su mente, y en la de gran parte del alto mando japonés, la supremacía aérea japonesa era indiscutible. La idea de que los aliados pudieran interceptarlos, y mucho menos sorprenderlos, era descartada. Esta mentalidad de subestimación se traduciría directamente en la falta de reconocimiento aéreo adecuado, y en el fatal error de tener sus aviones armados en la cubierta, listos para un segundo ataque a Midway, en lugar de tenerlos listos para la defensa antiaérea, lo que sería el catalizador de su propia destrucción. Narrador. Si el Shokaku y el Suikaku hubieran estado presentes en Midway, la balanza de fuerza habría sido de 6-3. Incluso un Yorktown milagrosamente reparado no habría marcado una diferencia suficiente. Es la ausencia de estos 2 portaaviones y la pérdida de sus pilotos más experimentados en el Mar del Coral, lo que redujo la ventaja japonesa a una diferencia manejable, y por lo tanto, les permitió a los aliados jugar la carta de la inteligencia. La batalla del Mar del Coral fue la primera vez que un plan de expansión japonés fue frustrado. Estratégicamente, fue una victoria aliada porque frustró la operación MO y salvó a Australia de la amenaza inmediata. Logísticamente, fue una victoria aliada porque inutilizó recursos cruciales, los portaaviones, que no pudieron ser reemplazados a tiempo. Moralmente fue una victoria aliada porque demostró por primera vez que la flota combinada japonesa no era invencible. Esta batalla, donde nadie se disparó desde el mar, y donde la victoria se midió en el tiempo de reparación y la capacidad de descifrar códigos, es la prueba definitiva de que en la guerra moderna, la inteligencia y la logística pueden ser más potentes que el calibre de los cañones. El Mar del Coral no ganó la Guerra del Pacífico, pero garantizó que Japón la perdería solo un mes después. El destino de Midway estaba sellado por los acontecimientos del Mar del Coral. Sin embargo, en el caos del hundimiento del Lexington, la tripulación logró salvar un conjunto de documentos ultrasecretos de importancia estratégica incalculable. ¿Cuáles eran estos documentos y por qué la inteligencia japonesa se obsesionó tanto con encontrarlos después de la batalla, al punto de comprometer futuras operaciones? ¿Y cómo este secreto hundido influiría en el destino final del almirante Yamamoto? Capítulo 5. El secreto hundido y los fantasmas del fondo marino. La batalla del Mar del Coral terminó el 8 de mayo de 1942, pero su historia se negaba a descansar. Durante décadas, el destino del icónico USS Lexington, del portahidroaviones Neosho y del portaaviones ligero Shōjo, se convirtió en una leyenda de guerra. Sus tumbas ubicadas en las profundidades inmensas y desconocidas del Mar del Coral. Un epitafio silencioso para el final de una era.
Habíamos dejado pendiente la pregunta más intrigante. ¿Cuáles eran los documentos ultrasecretos que la tripulación del Lexington logró salvar en el caos del hundimiento? ¿Y por qué la inteligencia japonesa se obsesionó tanto con encontrarlos después de la batalla, al punto de comprometer futuras operaciones? La respuesta nos lleva a los protocolos más celosamente guardados de la US Navy y al poder de la información en una guerra mundial. La obsesión japonesa no era infundada. El Lexington, como buque insignia ocasional y centro de comunicación, transportaba documentos de extrema sensibilidad. El más crucial era el Libro de Nomenclatura del Pacífico, que contenía la lista de nombres en clave aliados para futuras operaciones y ubicaciones. Aunque el desciframiento del código JN-25B por parte de Estados Unidos fue un golpe maestro, el conocimiento japonés de los códigos aliados habría equilibrado la balanza, permitiendo a Yamamoto reescribir sus planes de Midway. Al recibir la orden de hundimiento, los marineros del Lexington implementaron el Protocolo Cero: destruir todo material clasificado. Sin embargo, en la prisa y el caos, muchos documentos vitales fueron recogidos por oficiales dedicados. Estos materiales, incluyendo mapas y listas de códigos cifrados, no fueron destruidos, sino salvados en maletines y llevados a los destructores de rescate. La Marina sabía que, si el Lexington caía en manos de una expedición de salvamento japonesa, la pérdida de información sería catastrófica. Los japoneses, al enterarse del hundimiento, lanzaron patrullas de reconocimiento específicas en las semanas siguientes, no tanto para buscar supervivientes, sino para localizar escombros y, crucialmente, documentos flotantes. La frustración de no encontrar nada de valor alimentó aún más su creencia de que la flota estadounidense estaba derrotada, una creencia que, como hemos visto, tuvo un impacto directo en la planificación apresurada y arrogante de Midway. El secreto hundido del Lexington permaneció seguro, convirtiéndose en el último escudo de protección para el almirante Nimitz. Durante más de 7 décadas, estos buques fueron solo puntos en un mapa y leyendas. Pero en la era moderna, la tecnología de exploración submarina ha abierto una ventana a las profundidades de la historia. El Mar del Coral es uno de los fondos marinos más profundos del planeta, lo que hizo de la búsqueda un desafío épico. No fue hasta marzo de 2018 que una expedición dirigida por el multimillonario y explorador Paul Allen localizó los restos del USS Lexington. A una profundidad de más de 3.000 metros, el Lady Lex fue encontrado en un estado de conservación sorprendente. La icónica chimenea, los cañones antiaéreos, e incluso los aviones de combate Dauntless y Wildcat de su cubierta de vuelo yacían preservados por la presión y la oscuridad. El hallazgo más emotivo fue un avión Wildcat con la insignia de la escuadra UF-2, encontrado en la cubierta de vuelo. La aeronave se encontraba en perfectas condiciones, con la matrícula visible, un recuerdo fantasmal del infierno que se desató sobre ese portaaviones. Estos restos no son simples naufragios, son museos subacuáticos que confirman la intensidad de la lucha y la magnitud de las explosiones de torpedo. El Lexington es ahora un monumento militar protegido, un recordatorio del sacrificio que salvó a Australia. La historia de los hallazgos no termina ahí. El USS Yorktown, el portaaviones parcheado, que se hundió después de Midway, recordemos gravemente dañado en el Mar del Coral, fue encontrado por Robert Ballard en 1998, a una profundidad aún mayor. Su exploración reveló las heridas que lo condenaron, incluidas las reparaciones temporales hechas con prisa en Pearl Harbor. El portaaviones ligero japonés Shōjo, el primero en ser hundido por la Marina de los Estados Unidos, fue localizado también por Paul Allen en 2019, con sus restos dispersos, reflejando el violento y rápido asalto de los bombarderos Dauntless. El destino de su tripulación, que pereció en el ataque, es un recuerdo sombrío del alto precio de la arrogancia japonesa y el éxito de la inteligencia aliada. La batalla del Mar del Coral es en última instancia una historia de visión. La visión estratégica de Nimitz, impulsada por la inteligencia Magic, que lo llevó a apostar por un solo portaaviones remendado. La visión de los pilotos que, a ciegas, encontraron a sus enemigos a cientos de kilómetros.
y la visión de los ingenieros y marineros que, con voluntad de hierro, lograron resucitar al Yorktown en 3 días. Esta batalla nos enseña que los verdaderos puntos de inflexión de la historia no siempre se encuentran en el ruido de los cañones, sino en el silencio de las decisiones estratégicas y en los códigos que nadie podía leer. El Mar del Coral no solo detuvo el avance japonés, sentó las bases psicológicas y logísticas para la victoria total en Midway. El fracaso japonés en capturar Port Moresby y la pérdida de sus portaaviones más valiosos transformó lo que parecía un revés menor en la sentencia de muerte del Imperio japonés en el Pacífico. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta qué próximo capítulo te gustaría que publicase.